Seguimos entonces con la serie, ¿cierto?, de Hechos. Hoy nos toca Hechos capítulo 7. Del versículo 54 hasta el 8, versículo 1. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas en los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Que el Señor añada una rica revelación a la lectura de su palabra. Como nos exhortaba nuestro hermano el día domingo, ¿cierto?, del versículo 1 al 53, en la defensa de Esteban ante el concilio, ¿cierto?, resumiendo la historia de Israel, ¿cierto?, sobre los patriarcas, le habló de Moisés, ¿cierto?, de David, y así hacia adelante, ¿cierto?, y se defendió, ¿cierto?, Esteban de sus acusadores, de los que lo acusaban de blasfemio. Y él, ¿cierto?, con un magistral discurso, ¿cierto?, se defendió sobre sus acusaciones. Y ahora dice que Esteban da vuelta, como se dice aquí vulgarmente, la tortilla. Ahora él, de ser acusado, pasó a ser él el acusador. Que el Señor nos ayude. ¿Cierto? Lo estaban condenando por blasfemia, ¿cierto? Y aquí en el versículo, en el capítulo 7, narra los últimos momentos, ¿cierto?, de lo que leímos ahora, de la vida de Esteban. Este es un pasaje, ¿cierto?, conmovedor. Puede ser dramático también, ¿cierto?, porque usted sabe lo que sucedió, ¿cierto? Sucedió la muerte de Esteban. Ahora, ¿cierto?, Esteban, ¿cierto?, fue la víctima, ¿cierto? Pero, como le decía, él cambió el rumbo de las cosas. Ahora, de ser la víctima, él fue el vencedor. ¿Sabe por qué? Porque Esteban llegó a la presencia de Dios. Se cambió el rumbo, ¿cierto? A ser, ¿cierto?, a la víctima, ahora fue él, ¿cierto?, el vencedor. ¿Cierto? Aquí vemos el marcado contraste, ¿cierto?, entre Esteban y su asesino. La diferencia, ¿cierto?, entre el cielo y el infierno. Que el Señor, ¿cierto?, nos ayude. Entonces, vemos que nuestro hermano Jacob nos decía que ellos creían que la gloria de Dios solo estaba en 4 paredes, ¿cierto? Según los que decían ellos, los sacerdotes antiguos. Me parece que estaba aquí en este concilio, estaba Caifás, parece, sacerdote.
El mismo, recuerden, el mismo que estuvo, ¿cierto?, cuando acusaron a Jesús. ¿Se acuerdan? Ya, el mismo. Entonces, Esteban, ¿cierto?, se defiende acá, ¿cierto? Y ahora, como le decía, cambia el rumbo de la historia. Ahora, él, a pasar a ser acusado, fue al acusador de ellos, porque realmente los blasfemios eran ellos, los del concilio, porque nunca entendieron realmente el verdadero evangelio que mismo Jesús les predicó, ¿cierto? En aquellos tiempos, el mismo Jesús les predicó. Y no entendían, ¿cierto?, de que ahora Jesús estaba en todo lugar. Porque ellos decían que en el templo nomás se podía alabar y que él, ¿cierto?, estaba solamente ahí. Y así tantas cosas de que lo acusaron a Esteban. Entonces, viendo esto, mis hermanos, ellos se enfurecieron, se llenaron de ira, como dice la palabra del Señor. ¿Cierto? Ellos estaban llenos de ira, pero que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Recuerden que más atrás dice que buscaron a hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir las mesas, ¿se acuerdan? Y Esteban era uno de ellos. Ahora Esteban dice que hizo prodigios y milagros también, que no se narran mucho acá, pero hizo muchos prodigios y milagros. Entonces, estaba, ¿cierto?, a la mira de estos sacerdotes de este concilio. Y dice que él se defiende, ¿cierto?, pero como una magistral defensa. Una magistral, mis hermanos, defensa. Habla del Evangelio de Jesucristo, de cómo realmente era el Evangelio de Jesucristo. Dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo. Y vemos que el concilio, ¿cierto?, escuchó gratamente, ¿cierto?, lo que primero le exhortaba Esteban. Acuérdense que le habló de la historia de Israel, ¿se acuerdan? De cómo Dios lo había sacado, ¿cierto? Lo había hecho de su hijo, lo había sacado de Egipto, y así, ¿cierto?, cuando pasaron por el desierto. Todo eso le narró Esteban. De ahí hasta ahí no había ningún problema. No había ningún problema hasta ahí, ¿cierto? Pero ya cuando fue avanzando, ¿cierto?, y Esteban le cambió, ¿cierto?, el rumbo a las cosas, de pasar a ser acusado, él fue el acusador de ellos, porque le dijo en su cara que ellos eran los blasfemos. De que ellos, ¿cierto?, realmente no consentían o no creían realmente el Evangelio de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos llene de gracia, mis hermanos. Entonces, el concilio escuchó la primera parte del discurso, dice, de Esteban, con agrado. Dice, después de todo estaba recitando la historia de su nación. Y lo apreciaron en su corazón, dice. Pero a medida que él clarificaba su insinuación, comenzaron a sentir más y más incomodidad. Dice, oyendo a ellos la condena rotunda que Esteban le atribuye en los versículos, como lo leía nuestro hermano Jacob, en los versículos 51, 53, que les dijo, dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres y también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. ¿Cierto? Y no la guardaron. Que el Señor nos ayude a nosotros. Entonces, oyeron la rotunda condena, ¿cierto?, que Esteban les dijo, ¿cierto?, les expresó. Y sus corazones, dice, que se consumían en odio, en rabia, ¿cierto? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Ahora, ya no estaban tan contentos.
ya no estaban tan, ¿cierto?, felices porque Esteban le narraba la historia del pueblo de Israel, sino que ya cuando Esteban lo acusa a ellos mismos de blasfemo, ya se llenaron de ira. Que el Señor nos ayude. Entonces, vemos que aquí mismo en Hechos 2:37 dice: mire, anteriormente, ¿cierto?, cuando dieron el discurso, ¿cierto?, de Pedro, ¿cierto?, ellos ¿qué hicieron? El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Dice que ellos al oír esto se compungieron de corazón, ¿cierto? Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Se acuerdan del discurso de Pedro? Ahora ellos se compungieron de corazón anteriormente en el capítulo 2, pero ahora era diferente. Ya no estaban compungidos de corazón, sino que dice que ya tenían rabia, ira, enojo por Esteban. Y este mártir, ¿cierto?, el primer mártir, ¿cierto?, de la historia. Que el Señor los bendiga. Entonces, esto ya no les produjo arrepentimiento, dice, sino ira, furia, crujían los dientes contra él. Tal acción expresaba la ira y la frustración que sentían. Jesús también habló del lloro y del crujir de dientes, ¿se acuerdan? Porque este crujir de dientes, mis hermanos, era para aquellos que no aceptaron a Cristo. Para aquellos que no aceptan a Cristo, dice que será el lloro y el crujir de dientes. Esta expresión es la misma, ¿cierto?, que sentían estos hombres. Porque si fuesen, ¿cierto?, realmente sido hijos de Dios, ¿cierto?, habrían sido llenos del Espíritu Santo, como Esteban, y habían entendido lo que Esteban le estaba diciendo. Pero fue lo contrario. Se enojaron, se airaron, se enrabiaron. Que el Señor nos bendiga. Entonces Jesús dijo también en Mateos, si lo quieren buscar, Mateos 8, 11 y 12. Y dice: yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El mismo Jesús lo dijo, ¿cierto? De aquellos que no lo aceptaban, ¿cierto?, iban a ser arrogados a las tinieblas. Estos hombres estaban llenos de tinieblas, digámoslo así, llenos de tinieblas, porque no comprendían realmente lo que era el Evangelio. Este Evangelio era de amor, ¿cierto? Este Evangelio era de paz, de gracia, de libertad. Pero no lo entendían y se enojaron, ¿cierto? Estaban resistentes a la verdad, ¿cierto? Y alguna persona que no, ¿cierto?, no ha llegado Cristo en su corazón es resistente a la verdad, ¿cierto? Es resistente a la verdad, porque a veces uno tiende a conversar con alguna persona, le explica algo y no entienden, ¿no? Es que yo le entiendo la Biblia así, yo la creo así, yo la veo así, y no entienden porque realmente no le apareció Jesús en su vida, ¿cierto? Están en tinieblas, pero bendito el día que nosotros, ¿cierto?, Señor, se nos apareció. Y ahora podemos entender, ¿cierto?, esta maravillosa gracia, este maravilloso amor que tiene Dios con nosotros. Que el Señor, ¿cierto?, que a Él sea la gloria siempre, ¿cierto? Que a Él sea la gloria. No es de nosotros, no es mérito de nosotros, sino que de Él es la gloria. Estos hombres estaban airados, estaban enojados. Dice: los oyentes de Esteban parecían igual de resistentes e insensibles a la verdad. Esta era al menos la tercera vez que oían la presentación del Evangelio, ¿cierto? La primera, ¿cierto?, vez fue en el capítulo 4:8. Si quieren lo vemos aquí mismo.
rapidito en Hechos 4:8, ellos escucharon la verdad anteriormente. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interrogará acerca del beneficio de hecho, perdón, me equivoqué parece, sí. A ver, 5. Entonces, el Evangelio, ¿cierto? Cuando Pedro predicó, ¿cierto? Y se convirtieron los 3.000, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí se les presentó el Evangelio, ¿cierto? Y después cuando Pedro, ¿cierto? Hizo la sanidad del paralítico, ¿se acuerdan? Y después Pedro de nuevo les pone el mensaje y dice, ¿cuántos se convirtieron? 5.000, ¿cierto? En ese momento ellos entendieron, ¿cierto? Muchos se convirtieron, ¿cierto? Ya se les había pregonado el Evangelio anteriormente. Pero estos hombres, estos del concilio, no entendían. Estaba su mente cerrada. Su corazón estaba duro. Que el Señor nos tenga misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan de ustedes del faraón? De cuando estaba el pueblo de Israel, ¿cierto? Y su corazón estaba duro, cuando fueron las plagas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ya. Y después Jesús dice que endureció más su corazón. Él lo endureció. Pero no, porque no entendía, ¿cierto? Ahora estos hombres estaban igual. No entendían. Que el Señor nos ayude. Y dice, ahora es una triste realidad en cuanto a los hombres persisten en endurecer sus corazones. Dice, Dios puede invertir y endurecerlo legalmente, ¿cierto? Legalmente, como lo hizo con el faraón. Legalmente lo endureció. Ahora, vemos aquí mismo en el 28, aquí mismo en el Hechos 28, 25, 26 dice, y cómo no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude, como lo hizo con el faraón. Estaba endurecido su corazón, pero después lo hizo, ¿cierto? Como les dije recién, ¿cómo era? Aquí está. Lo endureció legalmente. Que el Señor nos ayude para entender esto. Lo endureció legalmente. Estos hombres estaban igual. No entendían. Y gracias a Dios que nosotros ahora somos hijos de Dios y podemos entenderlo, pues mis hermanos. Podemos entenderlo gracias a la gracia de Dios, gracias a la misericordia de Dios, ¿cierto? Dice, Israel escribió, dice Romanos 11, 7. Estaba hablando de Israel acá, ¿cierto? Dice, Romanos 11, 7 y 10 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Usted es un escogido. Usted es un escogido. Pero créalo, pues, mis hermanos. Usted es un escogido. Si de los demás endureció su corazón, pero usted fue uno de los escogidos. Él llegó a su vida, llegó a su corazón, cambió ese corazón de piedra, es cierto, por uno de carne. Como estos hombres tenían un corazón de piedra, no entendían. Que el Señor tenga misericordia, que el Señor tenga piedad, y es cierto, de
de este mundo. Sabemos que Él es el que escoge, ¿cierto? Sabemos que Él es el que elige. Nosotros no llegamos a Él. Pero su amor y su misericordia lo alcanzó a nosotros. ¿Cierto? Lo alcanzó a nosotros. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han endurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. Son aquellos que no quisieron entender, los que no, su corazón estaba endurecido. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? Que el Señor nos llene de gracia. Como le decía, ¿cierto? Después de, como le comentaba, ¿cierto? Cuando fue endurecido el corazón del faraón, ¿cierto? Donde dice Éxodo 8, 15 y 19, 32, dice, y como lo advierte el escritor, ¿cierto? También en Hebreos 3, 7, disculpe que tenga tanta cita bíblica, pero es para que podamos entender de lo que el Señor nos está diciendo. En Hebreos 3, 7, 12 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cierto? ¿Se acuerdan, no? Sí, sí. A causa de lo cual disputé contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Cierto? Que no seamos como esos hombres. Que no esté nuestro corazón endurecido. Mire, el Señor, ¿cierto? Utiliza, ¿cierto? Hay instrumentos para hablarlo de la palabra del Señor. Y a veces el Señor nos está hablando y estamos así, pero... ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo lo decían los predicadores antiguos cuando le decían cuando estábamos ahí con la cabeza entre medio de qué? Mi pastor Robinson decía así, ¿se acuerda? Cuando el Señor estaba hablando, ¿se acuerda, cierto? Y a veces dice, alguien le dijo algo al pastor, o alguien le dijo algo al hermano, ¿cómo me está diciendo esto? ¿Cómo sabe esto? ¿Se acuerdan o no? Pero es la palabra de Dios, pues, mis hermanos. Estos hombres estaban así, airados, enojados, porque Esteban le estaba diciendo la verdad. ¿Y usted se enoja cuando le dicen la verdad o no? Mire que dice que cuando entra aquí, ¿cierto? Es medio amargo, ¿cierto? Es amargo, ¿o no? Es amargo, pero cuando pasa de aquí, oh, ¿cómo dice? ¿Ve? Que el Señor nos ayude, pues, mis hermanos. Que no seamos como estos hombres. Dios nos dio un corazón de carne. Y cada día nos va transformando, ¿cierto? Mediante su Santo Espíritu. Mire, este hombre, Esteban, era lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. ¿Y lo dio a demostrar o no lo dio a demostrar? Con sus frutos, pues, mis hermanos. Esteban estaba ahí, delante del concilio. Y el juicio que le hicieron, mis hermanos, fue injusto más encima. Que el Señor nos ayude. Lo mismo que pasó con Jesús. ¿Cierto? Lo mismo. Pero Jesús, ¿cierto? Dice que Él tuvo un juicio, dice, en Roma. Pero estos hombres, dice que lo impusieron a Esteban, no como tenía que hacer. Pero acuérdense que ellos estaban bajo
el dominio de Roma. Y ellos no podían hacer lo que quisieran, sino que dice que el que tenía que juzgar a Esteban eran los romanos, porque estaban bajo, ¿cierto?, digámoslo así, del dominio de ellos. Estaban subyugados por ellos. Recuerda que el pueblo de Israel estaba en Roma. Pero este juicio dice que lo hicieron, pero mal. Pero gracias, ¿cierto?, a la misericordia de Dios, dice que Cristo murió por nosotros, porque si no, no estuviéramos aquí. Tenía que ser así, ¿cierto? Tenía que ser así. Incluso fue colgado en un madero. Se hizo maldito Jesús por nosotros. Ese era el juicio que hacía Roma, los romanos. Porque el juicio que había, ¿cierto?, por el pueblo de Israel, que lo que narran en Levítico, dice que los que lo acusaban de blasfemia, dice que lo arrojaban fuera, ¿cierto?, lo tiraban fuera del muro. Y si quedaba vivo, iban y lo apedreaban, le pegaban en la cabeza. Ese era el juicio que hacían de lapidario, me dice, parece, sí, lapidario. ¿Cierto? En Levítico dice. Entonces, vemos este marcado contraste, mis hermanos, de que hay aquí. Esteban estaba lleno del Espíritu y estos hombres estaban llenos de ira. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Evangelio. No creyeron en el Evangelio. Como decía anteriormente, le fue predicado, ¿cierto?, anteriormente, por Pedro le fue predicado el Evangelio 2 veces. Y ahora Esteban le predicó otra vez y no entendían, mis hermanos. Ahora, vemos el marcado contraste. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, en medio de la tormenta de furia que aullaba alrededor de él. Permaneció tranquilo, totalmente sometido al control del Espíritu Santo. Como cantábamos, ¿cierto?, el primer himno, en horas tristes, de dolor, fuiste mi amparo, gran Señor. Todo aquel que en ti creerá, aunque esté muerto, vivirá. Esteban, yo creo que eso es lo que pensaba. No importa, dice, a lo mejor me van a matar, no importa, porque voy a llegar a la presencia de mi amado Jesús. Que el Señor nos ayude. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, venga lo que venga, no importa. Como nos soltaba mi pastor, ¿cierto? No importa. Está Cristo con nosotros. Decía el pastor Domingo, ¿cierto? Nunca Jesús dijo que no íbamos a tener aflicciones. Nunca lo dijo, ¿cierto? Él lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Así nos decía el domingo? Yo creo que Esteban, ¿cierto?, pensaba lo mismo, no sé, se me imagino. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos? Buscándole, de día y de noche, en oración, en su palabra, en todo lugar donde estemos, mis hermanos. De Esteban, ¿cierto?, lleno del Espíritu Santo. Ejemplo para nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? Dijo Jesús, no teman a los que matan la carne, ¿qué dijo? Sino que, ¿a quién? A los que mata el Espíritu, ¿cierto? ¿Quién mata el Espíritu de este mundo, pues, mis hermanos? Las cosas que están ahí en este mundo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos llene de gracia. Mire, debemos comportarnos, ¿cierto?, como hijos de Dios. Como lo hizo Esteban. Esteban levantó la mano para defenderse. No lo hizo. ¿Los condenó? Tampoco. Sino que dice que él agachó su cabecita y oró al Señor.
Hoy, ayer, en esta oración, mis hermanos, que fue maravillosa, llena de amor, llena de misericordia. Imagínense, lo estaban apedreando, le estaban pegando, pero él oró. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buenos testimonios, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y quienes se encarguen de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí estaba Esteban, ¿cierto? Lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, igual que usted. ¿Cómo estamos cuando estamos en prueba? ¿Cómo estamos? ¿Enojados? ¿Tristes? No, sí, yo sé que cuesta, mis hermanos, pero tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos que comportarnos entonces como hijos de luz, como Esteban, como hijos de luz. Efesios 5:18. Si quiere la inayan en la... No, para que sea más rápido. Efesios 5. Mire, no embriaguéis con vino, aunque digan por ahí que es rico el vino, pero un poquito nomás, un poquito en el almuerzo nada más, un poquito en el almuerzo. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Así nos dijo Dios. Ser lleno del Espíritu Santo, como este hombre, ¿cierto? Como Esteban. El Espíritu Santo, ¿qué produce en nosotros, mis hermanos? En nuestras vidas, ¿cierto? ¿Qué produce? Tranquilidad, ¿cierto? ¿Qué más? Hace nuestra existencia piadosa, mis hermanos. Nuestra existencia piadosa, perdón. Nuestras vidas, mis hermanos. ¿Cierto? Como lo hizo con Esteban. Pero sin embargo también lo hace con nosotros. ¿Cierto? También lo hace con nosotros. Que nuestra vida sea cada día transformada por el Espíritu Santo, mis hermanos. Que cada día nuestra vida sea transformada por el Espíritu Santo. Dice, esto produce fortaleza, ¿cierto? En los momentos difíciles. Yo sé que muchos hemos pasado momentos difíciles, pero aquí estamos, ¿gracias a qué? ¿Cierto? Gracias al Espíritu Santo que nos ayuda. Jesús dijo, yo miré, ¿qué les dijo a sus discípulos? Pero yo voy a mandar el Consolador. Y ese los llevará a toda verdad y a toda justicia. Ese los guardará, ese los cuidará, los guardará en su mano poderosa, los cobijará. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que el Señor nos llene de gracia, que aumente nuestra fe, ¿cierto? Al oír su palabra, muestre nuestra fe. Dice, Pedro escribió en 1 de Pedro, capítulo 4, dice, en el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente. De parte de ellos es el blasfemado, pero no vosotros. Perdón, lo leí mal. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros.
Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Lo que estaba sucediendo con Esteban. Eso estaba sucediendo con Esteban. Que el Señor nos ayude. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Que el Señor nos llene de gracia en esta tarde. Por tanto, mis hermanos, tenemos que rehuir a las situaciones difíciles. Usted tiende a arrancar a veces, ¿no? ¿Quién dijo por ahí? No me acuerdo quién dijo que a veces cuando estamos mal, en vez de acercarnos más a Dios, nos arrancamos. Esta es nuestra casa de refugio. Quería hacer lo contrario. Deberíamos que estar aquí y aprovechar este tiempo. Porque los tiempos son difíciles, dice. Y ahora está viendo usted por sus receptores que este virus que hay, mis hermanos, es más poderoso que el otro. El hospital está colapsado. Ya no están atendiendo a nadie. Imagínense. Aprovechemos que tenemos tiempo, que tenemos esta oportunidad de estar aquí, alabando al Señor. Aprovechémoslo. Faltan hartos. Yo sé que algunos están con permiso, faltan muchos. Pero yo sé que están ahí en las redes sociales escuchando la palabra del Señor. ¿Cierto? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos llene de gracia. Entonces, no tenemos que rehusar a las dificultades, no tenemos que ruir, porque tenemos a un Dios poderoso, que nos ampara, que nos ayuda, que nos sostiene. Me acordé de una alabanza que cantaba René González. ¿Te acuerdas, mi pastor, o no? Que la escuchábamos harto. Que decía, solo tu gracia me ha sostenido. Yo no tengo que temer, dice, porque la gracia de Él es suficiente. Y dice, y venceré, pero no con la fuerza de Él, sino que con la fuerza de Dios. Me acordé de decir, hermosa alabanza. Dice, Romanos 12, 2 Corintios 12, 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Le pasa eso a usted o no? Porque a veces, si es verdad, porque cuando estamos débiles y estamos cansados, ¿cierto? Le buscamos más, ¿cierto? Esto lo dijo Pablo. Eso lo dijo Pablo. Pero es para nosotros ahora. Es para nosotros, ¿cierto? En la situación es difícil, ¿cierto? No debemos rehuir, sino que estar ahí. Estar ahí, ¿cierto? Estar con Cristo. El cual todo lo puede por nosotros. Nosotros somos débiles, pero Él es fuerte, ¿cierto? Ahora, Esteban, ¿cierto? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Él. Aquí podemos ver, mis hermanos, de cuando somos llenos del Espíritu, ¿cierto? Podemos ver, ¿cierto? De que en todas las cosas está Jesús, ¿cierto? A favor de nosotros. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando hay una ceguera espiritual, no vemos nada. Estos hombres estaban ciegos. Más dice que Esteban miró al cielo y vio a Jesús a la diestra de Dios Padre. A lo mejor dijeron ellos, Él está loco. ¿Cómo dice eso? Porque estaban ciegos espiritualmente. Pero nosotros, como hijos de Dios, ¿cierto? Buscamos las cosas de arriba. ¿O no? Usted se va al mundo
No, pues mis hermanos, que Esteban miró al cielo y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Pero yo leí la lección en la Biblia de las Américas y decía que Jesús estaba de pie. No sé qué hay, lo dice y hay una, no sé, yo me pongo a pensar o decir de que Jesús se levantó, porque Jesús estaba sentado porque terminó su obra, ¿cierto? Terminó su obra redentora, dice que está sentado a la diestra de Dios, sentado porque él significa de que terminó su obra, ¿cierto? Terminó la obra de redención, ¿cierto? Y ahora está esperando a sus hijos, cuando Él venga de nuevo a buscar a su iglesia. Pero aquí en la versión dice que de las Américas me parece que dice que Él está de pie. Esteban dice que vea de pie a Jesús esperándolo, a recibirlo, a Esteban. Qué hermoso, mis hermanos. Como los predicaba mi pastor en la escuela dominicana en el Tesalonicense, dice que los hijos de Dios, ¿cierto?, se van al tiro de la presencia de Dios. Yo creo que Esteban estaba esperando eso también. Vio a Jesús esperándolo. Qué hermoso, mis hermanos. Vio los cielos abiertos y a Jesús esperando recibirle. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Así que a veces tenemos miedo, mis hermanos, pero yo creo que ¿qué es lo más hermoso de estar en la presencia del Señor? Descansando, ¿cierto? Que el Señor nos ayude. Yo creo que Esteban ahí estaba, pero extasiado, dice. Leí por ahí que estaba extasiado, viendo a Jesús y al Padre y esperándolo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Mire, un creyente lleno del Espíritu Santo busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese es un creyente lleno del Espíritu Santo. Busca las cosas de arriba, no las cosas de este mundo, las que perecen, sino que busca las cosas de arriba, las que me parecen para siempre. Para que lo confirmemos, busque usted conmigo Colosenses 3:1. Mire, si pues, dijo Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. ¿Sí o no? Él intercede por usted y por mí, por mis hermanos, como aquí lo hizo con Esteban. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Esteban, extasiado mirando el cielo, buscó las cosas de arriba. No miró que le estaban pegando, lo querían matar, sino que miró a Cristo. Porque sabía que venía una mejor vida, estar en la presencia del Señor. En medio de sus circunstancias, Esteban dice, puso los ojos en el cielo, estaba viendo a Jesús. Y no miraba en vano, veía la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dice que Esteban fue uno de los pocos de la Biblia bendecidos con un destello, porque acuérdense que el que veía el rostro de Dios o de Jehová no lo puede ver nadie, sino que dice moría instantemente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al Sinaí y le pidió ver la gloria de Dios? ¿Se acuerdan? ¿Pero qué le dijo Jehová? Que nadie lo podía ver. Pero dice que le dio un destello de su gloria, porque dice que cuando Moisés bajó del Sinaí, dice que su rostro resplandecía y se tuvo que tapar su rostro para que no lo viesen. Ese fue un destello nomás de la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Ahora dice, Esteban puso los ojos en el cielo, estaba viendo a Jesús y no miraba en vano, sino veía la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios,
Esteban fue uno de los pocos, dice en la Biblia, bendecido con el destello del cielo, junto con Isaías, Ezequiel, Pablo y Juan, ¿cierto? Dios abrió los ojos de Esteban para que viera la ardiente gloria. La ardiente gloria, dice, que revela la presencia de Dios. Qué Señor, ¿cierto? Qué maravilloso, digo mis hermanos, eso. Y cuando Pablo, ¿cierto?, se le apareció en Damasco, ¿cierto? ¿Qué se le apareció? Dice que estuvo ciego, ¿cuántos días? Porque vio, ¿cierto?, a Jesús mismo. El Señor, qué privilegio para ellos, mis hermanos. Qué privilegio para ellos. Pero dice más bien, bienaventurados los que habéis creído sin ver, ¿cierto? Nosotros. Porque Él, ¿cierto?, puso en nosotros la vida de Él, ¿cierto? Porque si no, pues nosotros estaríamos allá afuera. Ahora, dice que vio la gloria de Dios, que Jesús estaba a la diestra de Dios. Esteban fue uno de los pocos que pudo ver la gloria de Dios. Dice que como Jesús que estaba a su diestra, ¿cierto? Dice que en el Nuevo Testamento, también dice en Hebreos 1:3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién? Jesús. A Él vio, sentado. Pero dice que, como decía la América, dice que estaba de pie esperando. A Él lo vio cuando miró al cielo. ¿Y usted quién ve? Cuando tiene algún problema, ¿usted quién ve? Cuando está enfermo, no, yo tengo fe en el doctor tanto. O cuando tiene alguna necesidad, yo tengo fe en el banco tanto. Que el Señor nos ayude. Busquemos las cosas de arriba, de las cosas que no perecen, donde nada corrompe, mis hermanos. No hay nada que corrompa ese lugar. El Señor nos ayude. Como decía, Jesús estaba sentado en términos de su obra redentora, la cual la concluyó para siempre, ¿cierto? Para siempre. Para siempre. No va a venir a morir de nuevo por usted, como hemos sido enseñados, ¿cierto? Somos salvos por gracia, no es de nosotros, sino que es don de Dios. Y esta salvación es para siempre. Y es para siempre. Ya Jesús no puede venir de nuevo a morir por usted, pues, mis hermanos. Si usted cree que la salvación se pierde, Jesús no puede venir de nuevo a morir por usted, pues. Eso sí que es blasfemar, pues, mis hermanos. No. Somos salvos para siempre. Y Él terminó su obra redentora, dice. Lo dice aquí en Hebreos 10:12. Ahí lo dice. En Hebreos 10:12. ¿Terminó? Claro que la terminó. Dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Ves? Y ahí Esteban lo vio. Ahí lo vio, pues, mis hermanos. Qué maravilloso, no sé, yo leía, mis hermanos, y me encontraba maravilloso esto. Qué hermoso ver los cielos abiertos y ver a Jesús sentado a la diestra. Que el Señor, ¿cierto? Gracias al Señor. Nada más. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esto. Entonces, como le decía,
Jesús se pone de pie, ¿cierto?, para recibirlo en los cielos, a Esteban. No sé cómo será cuando me vaya yo, pues, si Jesús se va a poner de pie o no. Yo sé, usted, pues. ¿Qué piensa usted? Amén, pues mis hermanos. Me acordaba cuando se fue mi viejita, mi mamita. Yo estaba triste, pero no lo demostraba. Me lo aguanté. Usted sabe que llegaron familiares de otro lado y no quería que hubiera problemas. Yo estaba preocupado, me aguanté. Y el Señor me dijo así, estaba aquí sentado. Tranquilo, me dijo. Ella ya está conmigo en los cielos. Así me dijo. Tranquilo, ya no está sufriendo. Está feliz. Y me dio un descanso, mis hermanos, una paz que hubo en mi corazón. Eso solamente la da Dios, pues, mis hermanos. Me acordé de eso cuando leía esto, mis hermanos. Me acordé. ¿Y usted se acuerda que estuvo llena la iglesia? Estuvo repleta, me acuerdo. Que fue hermoso. Siempre va a quedar en mi corazón esa despedida de mi madre, mis hermanos. Estaba llena la iglesia. Incluso un hermano de Melipilla, del pastor Cárdenas, me dijo, ¿por qué no lo había avisado si habíamos venido todos por acá? Me dijo, imagínese si había estado más lleno. A nosotros realmente se lo fue a avisarle. Pero imagínese, yo triste, pero el Señor me consoló. A usted también. Esteban estaba sufriendo, iba a ser muerto, pero Jesús le mostró el cielo y a Jesús entrado. A él, el que hizo la obra redentora, al que lo salvó, a él le mostró. Qué paz, pues, mis hermanos, qué paz, qué tranquilidad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. El concilio decidió callar a Esteban, ¿cierto? Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos para así no oír la blasfemia y arremetieron contra él. Se lanzaron contra él. En consecuencia, comprobaron que era cierta la descripción que Cristo hiciera, ¿cierto?, de ellos como ciegos de guías. Jesús les dijo que eran eran guías de ciegos, porque no entendían cuál era el verdadero evangelio. Como le dijo, Jesús se lo presentó, los discípulos se lo presentó y no entendían el evangelio. Entonces se arremetieron contra Esteban y Jesús les dijo, en Mateo se los dijo, Mateo 15:14. Dice, dejadlo, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Jesús mismo les dijo, ciego, guía de ciego. Estos hombres no quisieron entender. Continuaron con la triste tradición de sus antepasados, al rechazar a otro de los mensajeros que Dios había enviado. Miren, mis hermanos, se habían matado a Jesús, el Salvador del mundo, mis hermanos. ¿Cómo nos iban a arremeterse contra Esteban? ¿Cómo no iban a hacer? Y dice, echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Acuérdense que, como le decía anteriormente, el juicio que hicieron con Esteban no fue el adecuado, ¿cierto? Porque acuérdense que estaban bajo el dominio de Roma, entonces tenía que Roma expulsar a Esteban.
Y si ellos encontraran alguna falta digna de muerte, dice que lo mandaban a ejecutar, pero Roma no lo apedreaba, acuérdense que los crucificaba. Pero ellos hicieron todo esto, lo alojaron fuera de la ciudad, le sacaron sus ropas y lo dejaron a los pies de Saulo. Ahora, la mención de aquí, de este joven Saulo, es de mucha importancia. Mire, John MacArthur dice que va con un punto crítico en la historia de la salvación. Por supuesto, fue el hombre más comúnmente descrito en la historia como el apóstol Pablo. Aquí hace la primera aparición en Hechos y se vuelve el personaje dominante desde el capítulo 13 de Hechos hasta el final. Así dice John MacArthur. Su posición dice, al frente de donde estaba, la acción sugiere que estuvo profundamente implicado en todo el malvado asunto de matar a Esteban. Dice, en todo caso, el profundo y poderoso sermón de Esteban, así como su paz y su amor perdonador hacia sus asesinos, lograron una impresión perdurable en Saulo. ¿Por qué? Yo creo que Saulo escuchó la oración de Esteban. ¿La escuchó? ¿Y qué decía Esteban? ¿Le dijo Jesús que lo matase a ellos? No. ¿No les dijo? ¿Qué le dijo? Perdónalo. No le imputen este pecado, le dijo. Lo mismo que dijo Jesús, Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Lo mismo, ¿cierto?, que le dijo Esteban a esos hombres del concilio. Qué hermosa oración, mis hermanos. Igual que nosotros, cuando nos hacen algo, ¿qué hacemos? ¿Oramos por el que nos hace algo? Para que, ¿cierto? ¿Para qué orar? Que el Señor nos ayude. Como les digo, aquí tiene mucha importancia porque Esteban era lleno del Espíritu Santo. Y usted, al ser lleno del Espíritu Santo, usted no va a pagar mal por mal, sino que lo contrario, va a pagar mal por amor. ¿Cierto? Aquí no es el que me hace me la paga, sino que cuando uno se lleno del Espíritu Santo, ora por mi hermano, ora por mi hermana. ¿Cierto? Es una iglesia llena del Espíritu Santo. Ahora, como le decía aquí, marca un punto crítico, ¿cierto? Saulo, la ropa de Esteban a los pies de Saulo. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió y Saulo consintió en su muerte. Lo recalca. Saulo consintió en su muerte. La multitud estaba llena de ira y odio por Esteban. Lo abreviaron. En contraste al corazón de este estaba lleno de amor por ellos. Ellos estaban con ira, estaban con enojo, estaban con rabia, ¿cierto? Pero el contraste del corazón de Esteban estaba lleno de amor. En medio de las piedras, dice, que volaban, Esteban cayó de rodillas y clamó a gran voz: Señor, no tomes en cuenta este pecado, como lo había hecho su amado. ¿Cierto? Su amado Señor, antes que él, Esteban, suplicó perdón de Dios para sus verdugos. Estaba orando por la salvación de ellos. Dice, ya que era la única manera de que Dios perdonara ese pecado. Esteban estaba orando por la salvación de ellos porque era la única manera de que Dios perdonara ese pecado.
La única manera, ¿cierto?, de que Dios perdone nuestros pecados es que seamos salvos. La única manera. Que el Señor nos ayude. Ya estoy terminando, mis hermanos. Estoy ya. La conclusión esta es la conclusión. Ahora Lucas dice que concluye con el relato de la vida de Esteban con una acotación muy importante. Nos recuerda otra vez la presencia de Saulo. Dice, dejando en claro de que él consentía en la muerte de Esteban. Mediante su propia confesión, Saulo fue el primero de los pecadores con intención asesinas hacia todos los creyentes en Jesucristo. Fue el primero que buscaba el pueblo de Dios para matarlo. No lo digo yo, decir que aquí lo dice en 1 Timoteo 1 del 13 al 15, ahí lo dice. Fue el primero, el que iba, ¿cierto?, contra los cristianos y consentía en la muerte de Esteban. Dice, ese odio asesino fue evidente aquí, ¿cierto? Pero como la predicación audaz de Esteban, y en especial su sosegado valor, amor y perdón frente a la muerte, afectó de manera profunda a Saulo. ¿Ve que una oración llena de amor y perdón afecta? Llena del Espíritu Santo afecta. Porque afectó aquí a Pablo. Lo afectó. Que el Señor nos ayude. Como lo reconoce posteriormente en el testimonio de Hechos 22. Hechos 22, 20. Para que vean. Para que veamos que no estoy... Claro que le afectó la oración de Esteban. Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. ¿Ve? Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo, también estaba presente. Y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. El mismo que consentía en la muerte de Esteban, ahora era un hijo de Dios. Yo creo que fue por esa oración de Esteban. Produjo, ¿cierto?, a un hijo de Dios. Bendito el Señor, ¿cierto? A este hombre, ¿cierto?, que después que perseguía a los pueblos de Dios, pero pregonó el Evangelio de Dios, ¿cierto? No le importase lo que le pasase, dice, él seguía pregonando el Evangelio de Dios. Porque amaba a Cristo, lo amaba, como lo amaba a Esteban, como lo ama usted, como lo amo yo. ¿Cómo lo ama? ¿Con todo su corazón? ¿Con toda su vida? ¿Con todo su ser? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Y entonces, de esa oración, como lo dice John MacArthur, de la influencia de Esteban vino Pablo. Y del mortífero Saulo, Dios hizo a Pablo, cuyo vivificante evangelio impregnó todo el mundo romano, alterando para siempre el curso de la historia. Esa oración, esa muerte, produjo también la bendición para otro, para que él, ¿cierto?, ahora pregonase el evangelio a todo el mundo. A todo el mundo. Dice que Agustín de Hipona, parece, ¿cierto? A eso lo tengo notado aquí. Continuamos. Con esto termino, mis hermanos. Que me gustó cómo termina. Dice,
Dice, si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a Pablo. Así termina una frase del libro de John MacArthur. Qué hombre lleno de amor. Qué hombre lleno del Espíritu Santo. Qué hombre lleno de fe. Un ejemplo para nosotros, mis hermanos. Que el Señor, cierto, guarde su palabra en nuestros corazones. Y seguimos el domingo. Seguimos el domingo con los hechos. Ahora sí tenemos un predicador internacional, ¿eh? Tenemos un predicador internacional. Como le digo, esta oración produjo a un hijo de Dios que ahora de pasar a ser Saulo, a un perseguidor del pueblo de Dios, pasa a ser Pablo, un discípulo de Dios, un evangelista de Dios, ¿cierto? Y la iglesia siguió creciendo gracias a este hombre porque Dios lo utilizó como instrumento en sus manos para pregonar el evangelio. Para Dios sea la honra y la gloria y para mí siempre en su misericordia. Pasemos a orar al Señor por su palabra. Señor Padre Celestial, ¿a quién iremos si, como dice su palabra, si tú solamente tienes palabra de vida? Gracias, Señor, porque usted ha salido al calor de nuestras vidas, Dios amado, al calor de su palabra. Hemos estado en esta tarde aprendiendo de ella, Dios amado, y te doy gracias porque usted se acordó de nosotros, Dios amado. No éramos nada, pero ahora somos sus hijos, Dios amado. Ayúdenos, Señor amado, a ser llenos del Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor amado, que tengamos los frutos del Espíritu de nuestras vidas. Amor, paz, piedad, benignidad, paciencia, bondad, mansedumbre, Dios amado. Ayúdanos, Señor, a tener todos esos frutos del Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? Solamente estando aquí, Señor amado. Estando aquí en comunión los unos con los otros, aprendiendo de su palabra, orando, Señor amado, cantando himnos, ¿cierto? Cantando himnos para engrandecer tu nombre, Dios amado. Cantando himnos cristocéntricos. Cristocéntrico, porque Él se merece toda honra y toda gloria. Él, el que vino y murió por nosotros. Él fue que se sentó a la diestra de Dios Padre y ahora intercede por nosotros. Qué grande amor, Señor amado. Qué grande amor, qué gran misericordia para con nosotros, Señor amado. Ayúdanos, Dios amado, y guarda esta palabra en estos corazones, Dios amado, de estos hombres pecadores, para que transforme nuestra vida y nos haga unos hijos verdaderos suyos, Dios amado, llenos de amor, de piedad, llenos del Espíritu Santo. Todo esto lo pido en nombre de Cristo, mi Salvador. Amén.